Sí, Gonzalo. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, bien, bien. Gracias. También le mandé a la doctora, espero que se conecte ya. Sí, sí, sobre todo para ir preparando lo de su presentación, porque ya ve que luego batallamos. Sí, exacto, sí. Sí, bueno, ya aquí tengo su currículum y una pequeña introducción sobre el tema. Sí, La verdad está interesante y se graban, ¿verdad? sí, se graba, sí, O se sea, graba. esto valdría la pena promoverlo a los estudiantes de medicina, pero pues la verdad no tenemos mucho apoyo ahí con el director. No, y ni lo vamos a tener con lo que va a pasar. Sí, No, sí está cañón. de verdad. Así que la propia, este, contadora del doctor Paredes ya le dijo al doctor Paredes cómo están las cosas y pues no, no está nada. Nada buenas, ¿verdad? No, Y muy no hay difícil. buenas noticias, con eso digo todo. Y ahora sí, y por eso involucramos a a la contadora del doctor Paredes para que, pues no dijera el doctor Paredes, no, pues está sesgado o hay algún sesgo Ajá. o Ustedes lo hay manipularon, sí. exactamente, entonces, pues no, o sea, es completamente, pues verídico todo lo que y se supone que hoy pues iba a hablar, ¿no? Para que pues el doctor se hiciera responsable de eso en su, pues como informe de actividades. Pues sí, Entonces, pues a ver. sí. Y el problema es la poca captación de ingresos, ¿verdad? Exacto, sí, es la poca captación de ingresos más que nada y bueno, pues hasta ahorita con lo que ya hemos tenido nos va a alcanzar muy bien para pues no dejar al doctor Paredes en ceros como ellos nos dejaron, Ajá. pero pues ya también como muchos ya más bien dicho pocos han querido pues otra vez volver a participar y se han estado como toda organización al principio, pues todos participan, todos así muy Sí, entusiastas y todo, pero pues ya después poco a poco se va disminuyendo a la la hora de la verdad, sí, participación. sí. Y bueno, también el hecho de que ya haya tantos colegios, doctor, que pues cada quien tiene su colegio, entonces se disgrega mucho el gremio. No, no es un conjunto, no es uno central, sino que pues la segregación, claro que somos muchos, pero pues hay que ver, por ejemplo, en la Academia Nacional de Medicina o algo así, pues permanece siendo central. Sí, pues sí. Pero pues, sí, y además esperemos que se sigan inscribiendo más miembros al colegio. Pues para eso se pretende hacerlo de la federación, pero pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si. Por lo pronto hay planes para el Día del Médico, ¿verdad? Para la cena baile. No, por eso pusimos a consideración en el chat del Consejo General y de presidentes, de acuerdo a la votación, Ajá. pues si se hace o no se hace, porque pues la vez pasada,
pues nos aventamos el paquete entre bien poquitos. Sí, sí, salió. Ajá. Entonces, pues sí es de, pues, sí es como ¿cómo le diré? Sí es una inversión de tiempo, y desgastante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es un Es una esfuerzo inversión de tiempo. y un riesgo. Sí. Sí, y además, pues estar ahí arreando y todo eso, y luego no se comprometen, y al final, pues ya todo el mundo ya quería, y ahora sí, ahí sí. Eso. Sí, a la menor hora sí quieren, pero ya al 5 para las 12. Y así no se puede planear, porque No, así no se es, puede. no, 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 híjoles. Así, ahí sí no se puede. Pero pues, ahora sí que lo que diga la mayoría. Sí, esperemos eso, sí, sí, sí. Ah, y qué sabe del doctor Acosta, de Sergio, cómo sigue? Pues el doctor Sergio sigue ahí estable, ahí va, ahí la lleva, Ay, qué bueno. ahí va con sus quimios y el protocolo del doctor Cuervo, Ok, qué pero bueno. luego sí, las posesiones Ajá. sí lo dejan como moco de guajolote. Sí, cómo no, cómo Sí, sí no. lo dejan así todo ponchado, así de no, no quiero hacer nada, no me quiero parar, no, no. Y a uno le pasa de repente medio cansadón, sí, con esos tratamientos sí pegan muy fuerte. No, sí, la verdad es de que uno se pone en perspectiva y uno empieza a pensar, híjole, si me da a mí una vez, algún día, espero que no, pero si me da, la neta sí la pensaría. Yo también, ¿eh? Yo también digo, yo sí, siempre he dicho, pues yo creo que yo no le entro, yo me despido. Pero pues quién sabe, a la mera hora que se sienta. Pues como la doctora Club Ross, por eso acuñó ella pues, precisamente las fases de duelo propio, porque pues Ujú. ella tuvo su propio proceso. No sé si sepa la historia de la doctora Club Ross. No, no, no me la sé. Ah, pues bueno, ella es la que acuñó prácticamente la historia más dicho, ella acuñó la definición propia de las fases del duelo. Ah, ok. Entonces, ella se apoyó mucho en su trabajo diario con pacientes en etapas terminales de cáncer o cuando iba, pues, digamos que estaba precisamente en esas fases terminales de ellos o cuando les daban la noticia. Y pues fue como redactando, como haciendo un compendio precisamente de las emociones, de los pensamientos de los pacientes, de los propios pacientes, Ujú. y pues llegaban a decir precisamente pues lo que muchas veces también nosotros perseguimos, ¿no? De que pues el paciente Ah, tiene que saber, porque pues luego la familia empieza a intervenir y que sí. Y ella misma les preguntaba a los pacientes, pues tú qué sabes o tú ajá. qué piensas, qué sientes. Y todos le contestaban, no, doctora, pues es que pues me siento así, me siento así, o sea, sí pues yo sé que no estoy bien, yo sé que a lo mejor sí tengo un cáncer, pero pues mi familia se lo quiere callar, no sé por qué, me lo quiere ocultar, pero pues yo me siento Ujú. mal y todo lo demás. Y entonces la misma Elizabeth Club Ross, pues precisamente le dio esta voz al paciente en lugar de que se quedara como callado la familia. No, pues es que se va a deprimir y le va a ir más mal o le va a ir peor, y etcétera. Entonces, ese es digamos, el libro, la obra maestra de la doctora Elizabeth Club-Ross. Y el otro que hizo, que se llama La Rueda de la Vida, Ah, este,
es como un autobiográfico Ok. donde ella precisamente narra su proceso de duelo propio porque ella sufre un accidente automovilístico. Ah, ok. Entonces, durante el accidente automovilístico, ella, eh, pues dice que en el momento en el que ella choca, dice, en ese momento pasó por mi mente muchas cosas, eh, y lo único que pensé inmediatamente, pues que pase lo que tenga que pasar y ya. Y en lugar de aferrarse al carro o en lugar de aferrarse al volante o en lugar de aferrarse, se dejó llevar. Ah, Y entonces en ese dejar llevar, pues hizo, pues prácticamente cuando ya fue el impacto, pues sí sufrió algunas lesiones y todo, pero fueron lesiones que no le pusieron la vida en riesgo. Y ajá. precisamente ella después recapacitaba, si yo me hubiera aferrado al volante, pues me hubiera fracturado los brazos, me hubiera fracturado el tórax, Sí. o me hubiera golpeado la cabeza, o si me hubiera puesto, pero pues al dejarme llevar por por lo que vaya a pasar o lo que pase, el soltar precisamente el control, entonces se decidió en ese momento que pues se me daba otra oportunidad. Y en ese libro, precisamente La Rueda de la Vida, pues relata precisamente el autoproceso que uno debe de llevar en los duelos propios, donde pues uno tiene que aceptar la realidad, uno tiene que aceptar su situación, uno tiene que aceptar pues todas estas cosas que nos pueden llegar a pasar, etcétera. Pero pues sí es duro, o sea, Claro. sí es difícil, este, pues llegar a ese punto ¿cómo se llama? Pues sí, de vivir algo que teóricamente lo vemos con todos los pacientes, pero que nos puede pasar a nosotros también. Y eso es importante. Ah, pero ya está aquí la doctora Guadalupe. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Tiene su micrófono. Sí, ¿qué tal? Buenas Ya, aquí noches. está. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Gracias por conectarse, por aceptar darnos esta plática. Muchísimas gracias. Sí, claro, aquí lista. Yo soy el doctor Zafra, servidor, y no sé Mucho si gusto. conozca, mucho gusto, al doctor Francisco León, es el presidente del Colegio Médico. Mucho gusto, doctor. Mucho gusto, doctora. Buenas noches. Gracias Buenas por, noches. Gracias por la invitación. Con gusto. y también gracias por aceptar, porque pues está tocando, de hecho es lo que estábamos ahorita platicando con el doctor, lo de la historia de la doctora Elizabeth Robb-Kloss, Sí, bueno, Robert Kloss, del duelo y de las fases del duelo y ¿cómo se llama? De sus diferentes fases y cómo también la experiencia propia de ella, que dentro de un accidente, pues sí, ella experimentó y vivió en carne propia lo de todo. todo, Todo el proceso que ya había descrito previamente. Ujú. exactamente. Ella fue la que planteó que había una etapa de negación, luego de culpa, luego de Negociación. depresión. Ella fue, ¿verdad?, la que planteó eso. Sí, Kubler-Ross. Es muy cierto en todos los problemas. En general, en todo, sí. Sí, yo hasta digo una descompostura del auto es el proceso. Igualito, sí. Y con ¿Verdad? la salud más. Y con la salud más, exactamente. Ujú. Y en cáncer, todavía más. Sí, Está fuerte. Pero pues así es, y tenemos que conocerlo para poderlo vivir, procesar y llegar a la resolución, exactamente, sí. ¿no? Generalmente es mejor con asesoría, ¿verdad, doctor León? Sí, tiene que ser bien asesorado, bien conducido, porque le digo que Con sí está terapia. bastante difícil.
muy espinoso. Sí, cómo no. Sí, cómo no, claro que sí. Doctora, ¿quiere probar su material? Sí, compartiendo la pantalla Ok, y ver si lo pasamos ya. Ahí está, perfecto. Muy bien. sí, creo que ahí está. No sé, ahí se ve, Se ve bien, ¿se ve bien? completo, Ahí, sí. ajá, mm, listo. Ahí se ve todo. Ahí se ve bien, sí. Se ve perfectamente bien, sí. ¿Se escucha bien? También, Sí, perfectamente, sí. ¿Sí me escucha? Sí, claramente. Ok, pues lista. Perfecto, estamos ya pendiente. Oiga, doctor, ¿y tiene el libro en forma digital, el de la doctora Elizabeth Clobos, Sí, sí lo tengo en digital. en digital? ¿Me lo podría compartir, por favor? Sí, sí me interesa a mí tenerlo, sobre todo comentarlo con los pacientes más a fondo. Ok, déjeme Le ver. paso por WhatsApp mi correo. Sí, O sí, ya lo déjale un tiene, segundo, ¿verdad? no creo que lo pueda Sí, mandar. sí, Pero correcto. no estoy segura de qué tan grande está. Ah, ok, cierto. Ujú. De Elizabeth tengo varios, pero el de sobre el duelo y el dolor, que es el Ajá. legado es el último, el que escribió Oh, con Kessler.
Mm, mm. A ver si ahí lo puede abrir. Se lo mandé por WhatsApp. Perfecto, ya lo recibí. Son Sí, sí lo como recibí, está 180 perfecto. palabras, digo, 180 hojitas, no está muy grande. No está, pero fíjese que es curioso que algunos libros sí puedan pasar bien Ajá, y otros documentos más cortos a veces no pasan. Pero sí, entró perfecto. sí, de hecho ahí viene precisamente el mundo interno y el externo del duelo y viene precisamente la historia que estaba contando el doctor León, que se llama Mi propio duelo. Oh, Y le escribió perfecto. con David Kessler y él también describe su propio duelo. Ah, Este es el último que yo tengo, si no mal recuerdo, es como del año 2003, 2005, yo creo. bueno, pero sigue siendo vigente. Sí, sí, sí. Y los otros libros de Elizabeth también son bastante interesantes. Sí, es toda una Sí, experta. sobre los muertos y los moribundos, la rueda de la vida. Sí, de hecho la de los moribundos creo que es el primero. Ujú. Sobre los muertos y los... ese era el que le decía al doctor que hizo como una compilación precisamente de pacientes con cáncer en etapas ya terminales y pues narraba que los familiares a veces hacían todo lo posible porque no supieran y los propios pacientes decían, pues yo ya sé que me voy a morir. Claro. Mm, Sí, Y afecta es bastante. parte del darle la dignidad a la muerte, darle ese paso. Ujú. sí, que es muy cierto eso que dicen, no le temo a la muerte, sino al proceso, ¿verdad? Esa parte del proceso lo, lo, lo fuerte muchas veces, acompañado de dolor, de discapacidad, de mucho tiempo de agonía. Eso creo que es la parte más difícil, ¿no? Y la merma de la familia también, Exactamente, porque muchas veces no es lo que me vaya a pasar a mí, sino lo que les vaya a pasar a los que se quedan. exactamente. Y con Sí, enfermedades tan complicadas como el cáncer, que desgastan a una familia y a sí, veces no logramos impactar realmente en el pronóstico. exacto. Ujú. ¿No? Y siempre con el temor de la muerte, no siempre subyace en todo momento, aunque haya ánimo y que vean mejoría en el paciente, pues siempre sabemos que puede ocurrir en cualquier momento la muerte. Sí, Y también afecta al oncólogo, doctora. También a usted le afecta siempre eso porque pues siempre hay una relación, ¿no? sí, impresionantemente. De hecho, digo, ahora sí que mi propio duelo, yo cuando estuve haciendo cirugía general, antes de empezar a hacer cirugía general, me gustaba mucho, mucho la oncología. Realmente era algo que disfrutaba mucho, pero por mi personalidad tan aprensiva, sí decidí que
sería muy complicado como los pacientes que veíamos en oncología, la gran mayoría, yo creo que el 50-70% en fases ya muy avanzadas donde realmente no se podía ganar a la enfermedad, sino nada más paliar muchas cosas y el cirujano muere con su paciente un poquito cada vez, entonces Es es verdad. muy Ujú. complicado y fue por eso que yo decidí buscar una alternativa donde en la coloproctología pues era así de que la patología no rectal es muy, pues, socorrida y ahora sí que como coloproctólogos, pues tenemos un rango bastante amplio, o sea, vemos desde lo cotidiano de una fisura, un hemorroide, hasta lo complicado como un cáncer colorectal. Ajá, Sí, claro. entonces, Sí, no todo es, etapas terminales o exacto, ¿no? complicadas. Hay muchas Sí, cosas que son la alegría de una colita sana. sí, exactamente. Sí. Y cada vez hay más pacientes que se van a revisión, ¿verdad? Sí, la verdad es que ya estamos venciendo un poquito lo que es pues la barrera de tener un pudor para revisarse, hablar de este tipo de cosas. Digo, el cáncer colorectal, o sea, es una cosa que todavía nos afecta mucho eso, porque Sí, pues sí, la pena, el qué sí, dirán. exacto. Decía, incluso mis propios familiares, mi mamá decía cuando recién regresé de hacer coloproctología que me iba a construir en el consultorio una puerta trasera para entrada de enfermedades vergonzosas, decía mi mamá. Sí, 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 Un acceso para enfermedades vergonzosas, que no viera nadie quién viene con la proctóloga. exactamente. Sí, Sí, ¿verdad? Muchas veces es cierto eso. sí, el pudor. Sí, yo me acuerdo que decían muchas veces esos los maestros, decía, hay enfermedades elegantes y enfermedades que dan pena, ¿no? Sí, no, Sí, los pacientes, o sea, les da mucha pena de, ay, me va a revisar y yo, pues sí. Pues, ni modo que sea puro interrogatorio. Bluetooth. Sí, no, ha avanzado mucho la tecnología, pero nada sustituye un buen tacto rectal. Sí, Ujú. claro, exactamente. Sí, incluso sí, pues es ahora, que sí, así es, sí, sí es todavía como algunas cosas, el pudor. Exacto. El pudor de la gente es algo que No, pues de hecho también acá, no se crea, doctora, acá también con salud mental hay sí, muchísima resistencia todavía, claro, muchísima, sí, muchísima resistencia. O sea, prácticamente acá hasta nos ha llegado pacientes donde de plano me dicen, pues estoy tomando antidepresivo y me negaron la licencia de conducir porque estoy tomando un psicotrópico, o sea, a un ah, simple antidepresivo conocidísimo hace como 50 años llamado fluoxetina. Le siguen diciendo psicotrópico y le siguen teniendo un miedo así de no, no vaya a chocar o vaya a hacer algo o se vaya a poner loquito. O sea, a ese extremo seguimos con todo este retraso cultural que tenemos en cuanto a la prevención y la salud. sí, cierto, Entonces, eso sí, me tocó de primera mano. Estaba yo tomando topiramato por una migraña cuando fui a cambiar la licencia, a renovarla. Y pues y se le yo, salió decir, sí, estoy tomando, mira, yo decía, ¿está tomando algún medicamento? Ah, sí, pues topiramato por una migraña. Uy, no, necesitamos que su médico le... Ya corrí con el neurólogo de hazme una receta y el otro dice, ¿por? Y yo, pues, ¿qué tal si me desquicio? Me dice, pues sí, pero no, no, no tiene nada que ver. Y yo, pues sí, no tiene. Al contrario, pues dice, o sea, no.
disminuye el riesgo de que puedas matar a alguien en el tráfico, ya, pues sí. Eso, Pues sí, porque en una de esas puede haber una, ay, una crisis o puede haber alguna otra situación donde precisamente eh, se me fue el reacción, término. Es, adversos, efectos adversos. de hecho, hay mucho más efecto adverso al retirar de tajo medicamentos que se usan como abortivos o preventivos en migraña Ajá, Ujú. que lo que realmente piensa el médico de ahí del, de las licencias. Una vez de Exacto. plano sí le puse, en el resumen le puse favor de verificar su farmacopea o actualizar su farmacopea porque de plano estigmatizan, o sea, estigmatizan, le digo, pacientes que llevan años, años, años tomando fluoxetina, sertralina y son funcionales, o sea, y yo hasta claro. me pongo de perspectiva, me pongo en perspectiva y me pregunto, o sea, qué quieren los de las licencias? O sea, que la gente vaya triste o vaya mentando madres, perdón por la expresión, pero vayan ahí aventándole el carro por la impulsividad, porque pues luego a veces, muchas veces usamos nosotros los FAE, los fármacos antiepilépticos, los usamos a dosis bajas como moduladores y son precisamente para evitar la impulsividad o las agresiones. Entonces, le quitan lo que lo frena, pues son de esos que se bajan y le pegan al carro. Sí. Sí, ándele, exacto. Pues ya son las 8:31. Si gustan, vamos presentando. Sí, pues bueno, Claro. buenas noches. A nombre del Colegio Médico de Querétaro, les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión del mes de mayo del 2023. 6. Y pues tenemos aquí a nuestra invitada que el doctor Zafra nos va a presentar y a decirnos su currículum. Le cedo los micrófonos y la imagen. Sí, muchas gracias y muy buenas noches a todos. Es un gusto para mí presentar a la doctora Guadalupe Yáñez Herrera. Ella es médica especialista en cirugía general y coloproctología. Es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Realizó su especialización en cirugía general en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y posteriormente se formó en coloproctología en el Hospital General de México, avalada por la UNAM. Cuenta con amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon, recto y ano. Su enfoque se basa en técnicas actualizadas y mínimamente invasivas, priorizando la recuperación rápida y el bienestar integral del paciente. La doctora Yáñez es miembro activo de la Asociación Mexicana de Cirugía General y del Colegio de Especialistas en Coloproctología, además de estar recertificada en cirugía general por el Consejo Mexicano de Cirugía General y en coloproctología por el Consejo Mexicano de Enfermedades del Colon y Recto. Ella está comprometida con la educación en salud y la atención de alta especialidad. La doctora Yáñez promueve la prevención y el diagnóstico oportuno, contribuyendo a la mejor calidad de vida del paciente. Y actualmente se dedica a la práctica privada en el Hospital Star Médica en Querétaro. Nos va a hacer favor de presentar el tema de cáncer colorectal. Este tema consideramos que es de gran importancia, dada su alta frecuencia a nivel mundial y que tiene varias características muy interesantes. Ya se han identificado genes involucrados y determinantes de uno de los dos tipos principales, que es el que no tiene pólipos, que es de carácter autosómico dominante. Por lo tanto, la probabilidad de que un individuo que tenga este gen
es de aproximadamente 80% de desarrollar el cáncer y de 50% de heredarlo a su descendencia. De tal manera que en la actualidad también se cuenta con armamento molecular para poder determinar las variantes que determinan esta patología tan importante. Y sin más, le quiero dejar la palabra a la doctora Yáñez, no sin antes agradecerle su participación. Gracias, doctora. Muchísimas gracias al doctor Zafra, al doctor León, por la invitación. Pues el día de hoy vamos a revisar un poquito un tema pues bastante complejo en cuanto a el cáncer colorectal. Es algo sumamente amplio. Vamos a tratar de aterrizar algunos conceptos. Voy a hablarles un poquito de epidemiología. Voy a decirles un poquito también acerca de de las causas, qué es lo que sabemos hasta hoy en día y pues bueno, lo importante de todo esto, aterrizar, pues es qué podemos nosotros cambiar. La presentación la he titulado como cáncer colorectal y las decisiones clave que cambian el pronóstico. Como ya lo comentó el doctor, pues yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, hice mi especialidad de cirugía general en el Hospital General de Pachuca y posteriormente hice cirugía de colon recto y llano, coloproctología en el Hospital General de México, avalado por la UNAM. En cuanto a la epidemiología, vamos a hablar que a nivel mundial es el tercer tipo de cáncer más frecuente en hombres y el segundo más frecuente en mujeres. En México ocupa el tercer lugar en ambos grupos. Tenemos entre 1 a 1.3 millones de nuevos casos reportados por año, esto por las variantes en cuanto a la manera en la que lo reportamos. Desde el año 2008 hubo un aumento sumamente exponencial y representaba el 8% total de todas las defunciones por cáncer. Para el año 2030 se calcula que tendremos unos 12 millones de defunciones aproximadamente. En México, como les decía, el cáncer colorectal ha brincado o ha saltado de ser el lugar número 20 en los tipos de cánceres a ocupar el tercer lugar tanto en hombres como en mujeres. Tenemos que ha aumentado desde los años 80 a los años 2000, aumentó de 0.9 a 3.1 casos por cada 100,000 habitantes y a los años 2020 tenemos aproximadamente 15 casos por cada 100,000 habitantes. La incidencia ha aumentado entre 5.1 en hombres, 4.8 en las mujeres y representa hoy por hoy el 4% de todas las neoplasias malignas en México, representando así una defunción por neoplasias de aproximadamente 10% de todas las. Esto es más que nada porque lo estamos detectando. Este es el Globocan del año 2020 en Latinoamérica. El cáncer colorectal tiene una incidencia del 9% de todos los cánceres y la mayor mortalidad, como les decía, alrededor del 10% en los años 20. ¿Cuál es la etiología? Bueno, como ya lo comentó el doctor, existe uno de ellos que son los síndromes hereditarios. Sin embargo, los que más comúnmente vamos a ver nosotros van a ser los que están secundarios a los pólipos. Y en estos, los factores de riesgo más importantes son la obesidad, el tabaco, el alcohol. En un país donde tenemos nosotros alrededor de la mitad de la población con un índice de masa corporal por arriba de lo esperado o de lo deseado, pues los pólipos son algo que vamos a estar evaluando muy fácilmente en cada uno de los pacientes que nosotros lleguen a nuestras consultas. Los síndromes hereditarios, como bien les comentaba el doctor, el CUSI, la colitis ulcerativa crónica inespecífica. Lamentablemente las enfermedades inflamatorias intestinales de las cuales forman parte el CUSI, cada vez las vemos más, ya sea porque las buscamos, las diagnosticamos más, pero también se ha visto que la teoría más aceptada pues es la pérdida de la tolerancia inmunológica y hoy en día en la era de los antibióticos donde
dejamos antibióticos muchas veces innecesarios, donde el paciente se automedica, donde la dieta ha cambiado muchísimo. Todo esto favorece la presencia de este tipo de síndromes y el CUSI es una de las enfermedades que más aumenta el riesgo de presentar cáncer. La dieta, obviamente, una dieta rica en alimentos procesados, químicos, colorantes, siempre vamos a tener mayor riesgo de presentar alteraciones y las mutaciones de novo, es decir, de repente, pues de la nada aparecen. Ahora, los pólipos son algo que les comento yo siempre a los pacientes. Existen dos tipos de pólipos. Hay unos pólipos muy, muy malos y hay unos pólipos no tan malos. Dependiendo del nombre y el apellido que tenga ese pólipo, es que nosotros vamos a establecer si es un riesgo o no es un riesgo. Por suerte, la mayoría de los pólipos hoy en día que encontramos en una colonoscopia de rutina pueden ser pólipos inflamatorios, que son los pólipos no tan malos, pero los pólipos pueden desarrollarse en un momento de evolucionar a lesiones premalignas y llegar a tener en ese tipo de pólipos. Ahora, el cáncer de recto diferente, diapositiva podemos ver de su lado derecho un crecimiento a mucosa, a la fibrina de las paredes del colon. Ahí estamos tomando tener este tipo de pólipos, que es donde nosotros podemos incidir mayormente en identificar las lesiones antes de que se presente el problema. En este tipo de casos, este es un paciente que tenía una colitis ulcerativa crónica inespecífica, un CUSI. Es un paciente que se dejó de revisar durante muchos años y posteriormente cuando hicimos una colonoscopia tenía una linitis plástica impresionante, todo el recto, parte del recto superior, incluso la última parte del sigmoides, teníamos ya unas lesiones en esta zona. Ay, me salí. Perdón, Doctora, perdón, no están pasando las imágenes. ¿Quiere checarlo, por favor? ya, Sí, perdón. sí, no se preocupe. Le piqué un botón que no era, pero bueno. Ok. Y la poliposis familiar, aquí nosotros tenemos una imagen donde vemos cientos, incluso Doctora, miles de perdón, pólipos. Sí. no está viéndose su pantalla de su presentación, se ve fraccionada y nos están reportando en el chat y no están corriendo sus diapositivas. Ok, a ver. Muy bien. ¿Ahí se ve completa? ¿Sí? Ahora sí se ve. Ok. Sí, doctora, Bien, gracias. pues Perdón. le agradezco. Muy bien. Pues como les comentaba, este paciente que tuvo una linitis plástica tuvo una progresión hacia un adenocarcinoma secundaria a una inflamación crónica. Y en este caso vemos un caso de poliposis familiar. Este tipo de pacientes, pues lamentablemente no tenemos otra cuestión que ofrecerles más que el tratamiento quirúrgico para poder retirar todo el colon. Estos son pacientes que desde muy jóvenes terminamos nosotros lamentablemente pues retirando todo el colon para disminuir el riesgo de que alguno de estos pólipos pueda llegar a desarrollar un cáncer en el futuro. Ahora, ¿existen factores protectores? ¿Realmente hay algo que pudiéramos nosotros agregar a nuestra dieta, hacer o realmente cambiar o impactar el cómo nosotros progresamos hacia un cáncer cuando tenemos el antecedente? Los folatos o el calcio se ha visto que tienen cierto factor protector, los salicilatos. El celecoxib incluso ha demostrado lo que se le llama regresión de pólipos. Sin embargo, estos son en los pólipos no tan malos, que son en los pólipos inflamatorios principalmente.
Es muy importante también tomar en cuenta el reemplazo hormonal en mujeres porque esto se ha visto que también puede influir en disminuir la progresión de este tipo de progresión de los pólipos hacia cáncer. Y lo que sigue en debate y en los últimos 20 años no nos hemos podido poner de acuerdo son los antioxidantes, los betacarotenos, la vitamina C, la vitamina E, la fibra. Realmente todo esto pareciera en muchos artículos que sí ofrece un factor protector, pero no lo podemos nosotros recomendar con una aseveración estadística. Entonces, pues sí es recomendable hacerlo, pero no va a impactar realmente en la progresión de un cáncer. Ahora, la patología y la historia natural, el 90% de los cánceres que vamos a encontrar en el colon y el recto van a ser adenocarcinomas, variantes ulcerativos, exofíticos, anulares, como el que les comentaba, una linitis plástica, como el que vimos del paciente con CUSI, carcinomas mucinosos, células en anillo de sello, carcinoma adenoepidermoide y los indiferenciados van a representar pues el 10%. Realmente estos son más raros de encontrar. Ahora, la distribución, por mucho, el porcentaje mayor se lo lleva en el recto. La mayor, casi el 50% de los pacientes que van a tener un cáncer colorectal lo vamos a identificar en el recto. Y para nosotros, pues esto es muy importante porque el cáncer de colon y de recto lo diferenciamos ya por eso, o sea, tan solo por la prevalencia y por el cómo lo vamos a tratar. El cáncer de colon se trata de una manera quirúrgicamente diferente que el cáncer de recto. Hoy en día el cáncer de recto, pues tenemos otros lineamientos para el tratamiento, pero la identificación pues siempre va a ser el primer paso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La evaluación clínica es sumamente importante. El examen físico, el tacto rectal. El tacto rectal, lamentablemente, platicábamos hace rato antes de entrar a la sesión con el doctor Zafra, que muchos de los pacientes pues todavía tienen mucho pudor, llegan a la consulta de coloproctología ya con tratamiento médico, pero resulta que no se dejaron revisar por el médico, les da pena y muchas de las veces nosotros también como médicos, tanto por proteger el pudor del paciente, pues decidimos no hacerlo y el 43% de los tumores en el colon y el recto los vamos a encontrar a la altura del recto, entonces están al alcance de nuestro dedo. Una rectosigmoidoscopía rígida, también esto nos ayuda muchísimo porque si bien a lo mejor el recto en su tercio inferior es fácilmente alcanzable por medio de un tacto, el recto medio, el recto superior no lo es tanto. Y entonces con eso ya tenemos casi el 50% de la posibilidad de encontrar una tumoración en el recto. En cuanto a los laboratorios, pues en general una biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático, exámenes de coagulación y el antígeno carcinoembrionario, que ahorita vamos a platicar un poquito más de él. La historia clínica, siempre tenemos que preguntar si hay familiares de primera línea, mamá, papá, hermanos, quién tuvo cáncer en la familia, a qué edad se lo diagnosticaron, porque la recomendación es, si mi papá le diagnostican un cáncer a los 40 años, todos sus hijos desde los 30 años, es decir, 10 años antes de que se lo diagnosticaron al papá, ya tenemos que estar haciéndonos nuestras detecciones y colonoscopías. Los síntomas gastrointestinales. Muchas de las veces a todo le llamamos colitis, el término del síndrome intestino irritable, sí es muy cierto, hay una alta prevalencia, es muy común hoy en día el estilo de vida, el ajetreo, pero sí tenemos nosotros que interrogar específicamente los síntomas gastrointestinales, los síntomas proctológicos. Todas las personas tenemos ano, todas las personas podemos llegar a tener alguna afección. Y algo muy importante son los hábitos. El alcoholismo, el tabaquismo, el sedentarismo son factores de riesgo para poder desarrollar alguno de estos tumores. Entonces, el tacto rectal no se le niega a nadie. El tacto rectal es algo que todos tenemos que hacer y que todos tenemos que saber hacer. Muchos de nosotros probablemente en la carrera, en la universidad, no tenemos
en clínica el momento exacto donde vimos el tema del tacto rectal, ¿qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué buscamos específicamente en el tacto rectal? Antes de tocar, tenemos que ver, es muy importante, cómo están los pliegues, hay deformidades, tenemos colgajos, hay algo extra, hay piel extra, tenemos alguna bolita, tenemos alguna lesión, tenemos alguna úlcera. Antes de tocar, tenemos que ver. Al tacto debemos de sentir la mucosa, debemos de sentir la presión del esfínter y tratar de identificar si hay lesiones en el recto. Ahora, es muy importante, nunca, nunca, nunca hagan un tacto si el paciente refiere dolor. Tampoco se trata de torturar al paciente y siempre usar lubricaína, ¿ok? Eso es muy importante en cuanto al tacto rectal. En cuanto a la evaluación clínica, si ya encontramos nosotros una bola, una tumoración, algo en el recto, pues hoy en día tenemos muchas opciones, lo que es la de imagen y gabinete, tenemos la tomografía, las resonancias magnéticas, el ultrasonido anal o endorectal, el PET, el PET-CT o el PENSCAT. Esto más que nada nos va a ayudar para estadificar. La estadificación vamos a establecer nosotros por medio de estudios de extensión local. La rectoscopia rígida nos sirve para medir y poder planear tratamiento quirúrgico en caso de que lo podamos hacer. El ultrasonido endorrectal nos va a dar la posibilidad de identificar la penetración de la lesión hacia las capas del recto. Y la resonancia magnética, aparte de que nos sirve para evaluar la extensión local, ver si tenemos alguna afectación hacia algún órgano vecino, también podemos identificar los ganglios, que es otra de las cosas muy importantes que tenemos que identificar para poder estadificar al paciente y poder dar el tratamiento adecuado. Los estudios de extensión a distancia, el antígeno carcinoembrionario nos va a decir más que nada si hay actividad a distancia, es decir, si tenemos nosotros una enfermedad metastásica, es probable que esté alto. En la tomografía de tórax, abdomen y pelvis, igual buscamos enfermedad a distancia. Y la colonoscopía es muy importante, pero ¿por qué si ya encontramos una tumoración a nivel del recto? Bueno, porque podemos detectar si hay sincrónicos. Un sincrónico, pues es que tengamos una tumoración a otro nivel del colon. Imagínense, les operamos el tumor del recto, se cura del recto y resulta que también tenía otro en el sigmoides. Entonces, hay que siempre hacer una colonoscopia en los pacientes para poder detectar si hay o no tumoraciones sincrónicas. Y también, pues, para poder identificar si hay alguna otra lesión, porque puede tener un tumor ya de recto, pero aparte le podemos encontrar algunos pólipos adenomatosos en otra parte del colon. Estas imágenes son de un ultrasonido endorrectal. Ahí vemos más que nada la penetración de la lesión. Podemos identificar nosotros las capas del recto para poder establecer el T, el tamaño de la tumoración. Y estas imágenes son de una resonancia magnética. Aquí esta resonancia magnética, la primera imagen es una imagen sagital, coronal, donde nosotros vamos a ver precisamente la lesión que tenemos marcada con unas flechitas rojas en todas las imágenes. Y en la última, que es la de abajo, es el corte sagital y es donde vemos nosotros la extensión desde dónde a dónde tenemos nosotros la lesión. Y esto pues muchas de las veces nos sirve también para poder planear el tratamiento quirúrgico. Hace muchos años, pues lo único que podíamos ofrecerle a este tipo de pacientes eran resecciones abdominoperinales, donde pues se quedaba con un estoma de por vida. Hoy en día hemos evolucionado hasta el punto donde se pueden hacer resecciones interesfintéricas, es decir, se puede quitar el esfínter anal interno y dejar el esfínter anal externo para tratar de disminuir el impacto en la vida del paciente. Este igual es una resonancia magnética donde podemos ver una lesión que está lateral al recto y en este caso ya está afectando a las estructuras vecinas.
Ahora, el antígeno carcinoembrionario es algo un poquito importante saber que es una glicoproteína ausente en la mucosa normal del colon y del recto, pero cuando está elevado nada más nos habla de enfermedad a distancia o de que tenemos una tumoración súper grande. Entonces, realmente como un tamizaje, como un screening, el antígeno carcinoembrionario nos va a salir normal en el 70% de pacientes que puedan tener un tumor, solamente va a estar elevados en el 30% de los tumores localizados en la mucosa o en la submucosa. Lo que sí sirve es para el seguimiento posquirúrgico. Una vez que el paciente ya le quitamos el tumor y tenemos un antígeno carcinoembrionario basal, cada año se lo vamos a estar pidiendo o cada 6 meses, dependiendo del el año en el que se encuentre de la vigilancia. Y la tomografía, pues nos ayuda a detectar la enfermedad a distancia. Tiene una efectividad de alrededor del 80 al 100%. Va a disminuir su sensibilidad en lesiones menores de 1 centímetro. Y algo que no es posible es valorar la infiltración de las paredes del recto. Y la presencia de ganglios sí lo podemos llegar a valorar, pero tienen que ser ganglios mayores a 2 centímetros para poder identificarlos en una tomografía de una manera adecuada. Y la tomografía multicorte sí aumenta la efectividad. Podemos identificar presencia de ganglios desde 1 centímetro de diámetro. Aquí tenemos una lesión en el hígado. Normalmente las metástasis del colon y del recto se van a hígado o a pulmón. Es por eso que tenemos que hacer una tomografía tóraco-abdominal y pélvica. Y en este tipo de tomografías es donde nosotros podemos identificar si hay o no alguna lesión. Ahora, la colonoscopía, como les decía, no solamente es para encontrar el pólipo antes de que siquiera se desarrolle un cáncer, sino también para la determinación de enfermedad sincrónica, ver que no tengamos un tumor a otro lado, el porcentaje de obstrucción, si el paciente, por ejemplo, no es candidato a cirugía por otras enfermedades, porque es enfermedad metastásica, porque tiene un estado general pues muy desgastado, pues pudiéramos ponerle también una endoprótesis o algo para poder disminuir el porcentaje de obstrucción. También la toma de biopsias es importante porque, pues bueno, el dedo lo puede encontrar el tumor, pero hay que tomar una biopsia para poder establecer el nombre y el apellido de esa tumoración. Y también para el seguimiento, todos los pacientes que han sido sometidos a alguna cirugía por cáncer colorectal, dentro de su seguimiento van a tener colonoscopías. Ahora, las tumoraciones que nosotros vemos realmente nos van a ayudar para poder determinar qué es lo que le toca a cada paciente. Obviamente en la estadificación pues tenemos que identificar en qué T, en qué N y en qué M encontramos a nuestro paciente para el tratamiento, porque el tratamiento pues va a estar firmemente dado por el estadio clínico donde encontramos a nuestro paciente. Ahora, el abordaje por tercios, les comentaba yo que normalmente en el recto nosotros tenemos que establecer, tenemos la lesión en el tercio inferior, en el medio o en el tercio. Esto va a cambiar el tratamiento que vamos a dejarle a cada paciente en específico. Los estadios, pues como ven, tenemos un estadio clínico desde el 0, donde tenemos un in situ, hasta el 4B, donde tenemos metástasis a múltiples órganos. Entonces tenemos que clasificar a nuestro paciente para poder decir qué es lo que le corresponde. No es lo mismo una etapa clínica 2B con una 4A. Obviamente el tratamiento y la finalidad de ese tratamiento va a ser completamente diferente. Ahora, en cuanto a los tratamientos quirúrgicos, hemos avanzado muchísimo. Como les comentaba, ya no hacemos el mismo tratamiento para todos y resecciones abdominoperineales para todos. Hoy en día, la cirugía abierta y la cirugía de mínima invasión coexisten en una múltiple variedad de pacientes. Identificamos lo mejor para cada paciente. Aquí lo que es importante, y yo creo que en todas las enfermedades, es hablar de equipos multidisciplinarios donde el oncólogo, el cirujano colorectal,
el internista, el oncólogo médico, el radiólogo intervencionista. Todos tenemos que estar siempre vigilando al paciente y poder darle el tratamiento más adecuado para el estadio clínico en el que se encuentra. Pues sí, el tratamiento quirúrgico sigue siendo el gold standard siempre que se pueda hacer en la mayoría de los pacientes. La finalidad de la quimioterapia neoadyuvante o la radioterapia neoadyuvante en tumoraciones de recto, pues es para final de cuentas poder hacer una resección lo más oncológica posible y darle una mejor sobrevida al paciente. Lo mismo para el cáncer de colon. Ahora, en cuanto a lo clínico, lo quirúrgico, ¿qué es mejor a una cirugía abierta, una cirugía laparoscópica? Hay que individualizar a cada paciente. Hoy en día tenemos todas estas opciones, tenemos una amplia gama de elecciones para cada uno de nuestros pacientes y buscar específicamente el tratamiento más adecuado para cada paciente. Los estudios revelan que la laparoscopía, la cirugía abierta son similares en cuanto a los resultados y obviamente la laparoscopia va a ser a los beneficios de una cirugía. Sin embargo, si tenemos una tumoración muy grande y tenemos nosotros que hacer una cirugía abierta por fuerza, pues bueno, o sea, está de por medio la sobrevida del paciente. Entre mejor sea la cirugía, entre calidad, entre una pieza quirúrgica con la mayor cantidad de ganglios en el recto, con la mayor cantidad de ganglios en el mesocolon anibolón, identifica la mejor técnica para ese paciente en específico. Obviamente, si lo podemos hacer de manera laparoscópica y el paciente puede estar en el hospital menor tiempo, pues realmente es 1000 veces elegible. Obviamente el dolor postoperatorio también disminuye, las complicaciones relacionadas con las heridas, no es lo mismo una infección de una herida de 40 centímetros desde arriba del ombligo hasta la sínfisis del pubis, a unas 4 o 5 heridas de 1 centímetro, de 2 centímetros, o por puerto único a nivel del ombligo, de 8 centímetros, son muy diferentes. Y los resultados oncológicos son bastante comparables con la cirugía abierta. Hoy en día podemos utilizar este tipo de dispositivos. Son puertos únicos por donde nosotros podemos colocar varios puertos en el mismo sitio y no tenemos ya que hacer tantos abordajes por todos lados. Esto incluso lo podemos hacer también ya a nivel transanal. Esto obviamente es una herida a nivel por debajo del ombligo, quedó de 5 o 6 centímetros, realmente muchos menos complicaciones. Ahora, ¿qué hay de nuevo? La cirugía robótica. A partir del año 2000, la FDA aprobó el uso del sistema robótico Da Vinci. Hoy en día existen otros 6 sistemas robóticos que podemos utilizar. Cada vez en México pues lo vemos más. Aquí en Querétaro ya contamos con un robot. Próximamente va a haber otro, por lo que sabemos. Y en cuanto a la cirugía robótica, pues se pensaba que iba a ser mucho mejor que la cirugía abierta. La verdad es que no es algo malo, sino que simple y sencillamente no demostró que tuviera una gran superioridad a la cirugía laparoscópica convencional. Sin embargo, el último estudio, que es el ROLAR, que es el último que salió, los resultados nos dan más una no inferioridad, es decir, la cirugía robótica no es inferior ni a la cirugía abierta ni a la cirugía laparoscópica, es decir, las tres son opciones que hoy en día se pueden utilizar y hay que individualizarlas en cada uno de los pacientes. Ahora, algo pues importante es que la tecnología es algo que nos va a alcanzar a todos y en todas las subespecialidades, entonces la cirugía robótica pues tiene su lugar y pues va a seguir luchando por ese lugar en algunos años.
Sin embargo, también, por ejemplo, en la laparoscopía, en la colonoscopía, el uso de inteligencia artificial está viendo dónde cabe, dónde se puede utilizar, dónde se puede mejorar. Hoy en día, en las colonoscopías, por ejemplo, podemos utilizar ciertos programas donde podemos identificar cambios a nivel de la mucosa para poder nosotros tener una discriminación adecuada y poder identificar pólipos incluso planos que no están todavía elevados de la mucosa, pero que ya hay cambios en el patrón de esa misma mucosa. Y eso lo podemos ver hoy en día gracias a estos programas de inteligencia artificial que se combinan con la habilidad del endoscopista. Ahora, también a nivel transanal podemos nosotros ya alcanzar algunas lesiones o tumoraciones que, pues si bien no están tan grandes, tienen que tener ciertas características, a través del ano podemos nosotros alcanzar ya algunas lesiones en el tercio medio y tercio superior del recto para poder hacer las resecciones locales. Esto obviamente son tumoraciones pues relativamente pequeñas, con tumoraciones in situ o pólipos que se pueden llegar a ver mal, pero que en las biopsias salen con adenomas de alto grado o lesiones precancerosas, es decir, no alcanza el diagnóstico para hacerle una quimioterapia, una radioterapia, hay que ir por todo el pólipo completo y este tipo de abordajes nos puede ayudar muchísimo para alcanzar ese tipo de lesiones. Y pues como les comentaba, a nivel del recto, pues lo que tenemos que buscar nosotros es un mesorrecto, es decir, sacar la pieza lo más entera posible cuando ya tenemos un cáncer diagnosticado. Esto es sumamente importante y es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué tenemos en el futuro? Pues vamos a estar haciendo resecciones con robot, vamos a estar utilizando el robot para poder alcanzar más lesiones a través del canal anal y pues de cianina y mucho del nódulo centinela. Sin embargo, en cáncer de colon y de recto no hay todavía una realidad en cuanto al nódulo centinela. Ahora, todo esto es para lo siguiente: ¿cómo podemos nosotros impactar la incidencia? ¿Qué podemos hacer nosotros como médicos de primer, segundo contacto del paciente? Primero que nada, algo que es muy importante, los ojos no van a ver lo que la mente no sabe. Si nosotros no lo tenemos contemplado como una posibilidad, todo sangrado van a ser hemorroides. Entonces, es muy importante que nosotros sigamos haciendo la clínica de nuestros pacientes, que interroguemos los hábitos. Realmente, muchas de las veces por el tiempo, por la ultra especialización, o sea, el paciente viene conmigo con el coloproctólogo y pues le pregunto hábitos evacuatorios, alimentación, ejercicio, sueño, actividad, todos los importantes. Eso también se negó. Ahora, el tacto se le niega. Sin embargo, sí tenemos que tener poderlo. Todos tenemos que hacer tacto, pues probablemente si mi paciente en general, pues probablemente sea poco probable que le tacto rectal. Pero si el paciente viene por sangrado, viene por sensación de tener ahí una bolita o algo, está a analizar. Obviamente, si el paciente refiere dolor, tiene mucho dolor al defecar, al evacuar, dolor durante el día a nivel perianal, ahí pues no hacemos tacto. Eso es importante. Ahora, una de las cosas importantes
que tenemos y que hoy en día son bastante accesibles es la sangre oculta en heces. Ahora le llamamos la prueba FIT. La prueba FIT pues es un poquito más específica y sensible que la común y corriente que pedíamos, la sangre oculta en heces. La prueba FIT hoy en día nos ayuda como tamizaje para poder detectar pacientes que puedan tener precisamente sangre oculta en heces. Y la colonoscopía es algo también muy, muy importante. Ahora, la clínica. Siempre sospecha del sangrado. Sangrar a través del ano nunca es normal. Siempre hay que identificar de dónde viene ese sangrado. Hay que ver si es una fisura, si es un hemorroide, si fue un absceso que se drenó, qué es lo que pasa. El síndrome de intestino irritable que no responde a tratamiento. El paciente tiene síndrome de intestino irritable. Lamentablemente muchas de las veces llega a nuestro consultorio un síndrome de intestino irritable de 10 años de evolución con múltiples tratamientos, pero tiene ya 7 años que estaba sangrando y resulta que era una tumoración de colon. Entonces, eso no se va a manejar con bromuro de pinaverio, no se va a mejorar la sintomatología con trimebutina. El síndrome de intestino irritable que no responde o que cambia, es decir, antes solamente era inflamación, gases y ahora hay sangrado, ojo, hay que derivar ese paciente para una revisión más profunda. La anemia sin causa evidente, también eso es importante. Muchos de los pacientes que de repente vemos con una tumoración tienen el antecedente de 10 años de estar peleándose con una anemia que les dan hierro, les mejoran la alimentación, pero no teníamos una causa específica y bien identificada de dónde venía el sangrado, y esa anemia pues nada más le estábamos alimentando más y más. Realmente de todos nosotros tenemos que sospechar siempre en cada paciente y descartar hoy en día la posibilidad de tener alguna tumoración. Ahora, la prueba FIT en heces, siempre la tenemos que agregar en tamizajes anuales. ¿A partir de qué edad? Yo les recomendaría que pacientes que están sanos, que no tienen ninguna sintomatología gastrointestinal, nunca han sangrado, hacen ejercicio, son totalmente sanos, ese paciente en sus exámenes de cada año, agregarle su prueba FIT. Si alguna vez sale positiva, va directo a colonoscopía. Tiene buena sensibilidad, la especificidad es un poquito más baja, pero es un excelente estudio para tamizaje, porque además no es invasivo, que eso es otra cosa que los pacientes pues sí le rehuyen un poquito más en cuanto a la colonoscopía. Y pues yo lo recomendaría hacérnosla todos anualmente. La colonoscopía. La recomendación a nivel mundial era a partir de los 50 años, la última actualización dice a partir de los 40 años. ¿Por qué? Porque cada vez más pacientes más jóvenes tenemos lesiones premalignas y lesiones ya malignas a edades más tempranas. Es decir, también no solamente ha brincado la incidencia, ha aumentado la prevalencia, sino también ha bajado la edad en la que solíamos verlo. Todos los síntomas gastrointestinales. Tenemos que hacer una meticulosa exploración clínica de cada uno de estos pacientes, ver exactamente qué síntomas tienen, qué se relaciona, qué no se relaciona. Y mi recomendación es, esta es una recomendación personal, el intestino irritable es algo muy prevalente. Entonces, responde al tratamiento médico, una meta de no más elevado, tiene síndrome de intestino irritable. No, por el contrario, todos los estudios tienen que estar normales para poder decir, en efecto, solamente es estrés. Entonces, los síntomas gastrointestinales como el síndrome de intestino irritable sí tiene que tener una colonoscopía a lo largo de toda su vida.
y el sangrado de tubo digestivo bajo, aunque nosotros tengamos una hemorroide que estamos viendo cara a cara en una endoscopía que está sangrando, ese paciente sí o sí tiene que ser sometido a una colonoscopía en un tiempo determinado, dependiendo de la evolución de la enfermedad por la que está acudiendo en este momento. Y como les comentaba, en los antecedentes familiares, si tenemos un familiar de primera línea, mamá, papá, con el diagnóstico de un cáncer, 10 años antes de que se lo diagnosticaran a mi familiar, tenemos que empezar con el tamizaje. En general, pues todos flotan, a todos nos toca colonoscopía, nada más hay que ver por dónde, ¿vale? Pues bueno, espero no haberme ido tan rápido. Realmente es un tema súper extenso, súper complejo, tiene muchísimas aristas, el cáncer de colon, el cáncer de recto. Realmente todo el intestino grueso es una maravilla y cuando tenemos algún tipo de molestia o síntomas de muchas personas y pues no sé, algo más en los que pueda yo ahondar. Pues muchísimas gracias, doctora. Excelente exposición. Nos quedó muy claro y además las recomendaciones de detección oportuna y también las preventivas. Nos ha dejado una muy buena información para que la apliquemos día con día entre nosotros mismos y con los pacientes. Y no sé, doctora Erika Mata, si tiene algún comentario. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Muchísimas gracias por su ponencia. Muy interesante. Y pues bueno, como comenta usted, ¿no? Como médicos de primer nivel de atención, yo soy médico familiar, pues sí estar como más atentos, ¿no? A los pacientes con síndrome de intestino irritable que el día a día los vemos y que a veces por falta de conocimiento o de no hacer una historia clínica completa con los antecedentes familiares, pues sí se nos puede ir este diagnóstico, ¿no? Y pues creo que hay herramientas básicas para hacer esta detección oportuna. Muchas gracias, doctora. Sí, la finalidad obviamente pues es tratar de identificar, ¿no? O sea, digo, me fui muy rápido en muchas cuestiones, en todo lo quirúrgico, en todo obviamente no traté lo de la quimioterapia, lo de la radioterapia, existen muchísimas cosas, pero creo que algo que en lo que sí podemos realmente impactar es precisamente en el diagnóstico, en poder identificar a estos pacientes incluso antes de que se desarrolle un cáncer. Un pólipo quitado hoy es un cáncer evitado mañana. Y, perdón, sí le quisiera hacer una pregunta. ¿Y qué tan frecuentemente se hacen las pruebas genéticas para los genes que sabemos que están involucrados? El MLH1, por ejemplo, MSH, en fin, que se han descrito en diferentes poblaciones del mundo y que pues nos traducen a veces el riesgo familiar. No sé si sea frecuente o raro en nuestra población practicarlos. Realmente es poco frecuente, uno por la accesibilidad, la verdad es que no todos los laboratorios lo tienen, tiene que ser un buen laboratorio de biología molecular para poder identificarlos y realmente es poco frecuente que un paciente llegue sin ningún antecedente a solicitar una prueba de este tipo. Realmente donde nosotros vemos más el uso de este tipo de estudios moleculares es, por ejemplo, en pacientes para la quimio y la quimioterapia, ya sea neoadyuvante o posoperatoria. En el cáncer de recto hay específicamente la inestabilidad microsatelital y la presencia o no del BCR o de alguna otra exposición de genes, es lo que nos va a decir prácticamente si ese paciente va a un tipo de quimioterapia o va a una inmunoterapia. Y dependiendo de la respuesta
que lleguen a tener este tipo de tumoraciones. Puede ser incluso a lo que le llamamos nosotros una respuesta patológica completa, que es literalmente la desaparición por completo de la tumoración. Operamos al paciente porque pues se tiene que operar, pero ya cuando mandamos la pieza a patología, después de esa inmunoterapia específica, ya no tenemos nosotros evidencia de tumoración. Perfecto, gracias. Doctora Lupita, Ujú. tenemos una pregunta aquí en el chat. Sí. El doctor Sergio Aceves le comenta, muchísimas gracias por su ponencia. Quiero exponer que en mi caso el primer síntoma un año antes fue la baja de peso y del sangrado. Fue dolor lumbar, dolor espantoso que me hizo acudir con el traumatólogo, estudios y tratamientos con AINES sin resultado alguno. Hubo cirugía de urgencia pero sin estoma. Me reconectaron. Después de la primera quimio con el nefasto oxaliplatino, el dolor desapareció. Digo nefasto porque más de un año después del último ciclo sigue la neuropatía periférica. Es un comentario ahí, doctora. Y tenemos otra pregunta de la doctora Catalina Lara. Dice, gracias a la ponente, tomamos siempre complejo en cuanto a los pacientes con enfermedad diverticular. ¿Qué factibilidad tienen de desarrollar SEA de colon? ¿Es igual que los que tienen pólipos? Doctora, ¿nos escucha? Creo que al quitar su presentación se salió. Le vamos a avisar si puede reconectarse, por favor. Ok. Alguno de los asistentes, si gusta levantar su manita para también darles la palabra, ahorita que se conecte nuestra ponente nuevamente. Perdón, me saco una disculpa. Sí, doctora, ya avisamos aquí a Perdón, los perdón. asistentes. A ti. Entonces estábamos con una pregunta, doctora. Eh, Ajá. Dice aquí, en cuanto a los pacientes con enfermedad diverticular, ¿qué factibilidad tienen de desarrollar cáncer de colon o es igual que los que tienen pólipos? No, la enfermedad diverticular, el 80% de las personas en México vamos a tener divertículos. Eso es una realidad, eso es por cuestión de la dieta y es un proceso de envejecimiento del colon. Todos vamos a tener divertículos, el 80% de los mexicanos, pero no todos vamos a tener enfermedad diverticular, no vamos a tener diverticulitis ni se nos van a perforar. Eso es una muy pequeña porción de pacientes. Pero los pólipos, esos son los que sí llegan a tener riesgo de cáncer. Eso sí, podemos tener una enfermedad diverticular que se haya inflamado, que se haya complicado y que da una complicación que es una estenosis, es decir, que se cierra el colon. Y entonces, ahí sí tenemos que diferenciar si esa estenosis es solamente por la inflamación causada por la diverticulitis o si tiene alguna neoplasia que está produciendo la obstrucción. Pero nada más es como diagnóstico diferencial, no existe una relación directa. Muchas gracias, doctora. El doctor León pregunta, ¿qué tan efectivas son las quimioterapias actualmente? Muy, muy efectivas. La verdad es que les comentaba, por ejemplo, para cáncer de recto, incluso antes de operar a un paciente, se manda siempre a quimio y a radioterapia y este régimen que hoy en día tenemos puede llegar a presentar una respuesta patológica completa es entre un 12 a un 8 a un 12% aproximadamente de los pacientes, o una regresión tumoral, es decir, que los tumores se hacen más pequeños, por lo tanto, quirúrgicamente son un poco más factibles de poder retirar. Entonces, en recto sí, en colon
no hay tanta neoadyuvancia, o sea, antes de la cirugía, pero después de la cirugía todos los perforados y los ocluidos van a quimio y a radio y eso aumenta el periodo libre de enfermedad y también la sobrevida del paciente. Muchas gracias, doctora. Hay otros comentarios. Muy buena plática, excelente ponencia, doctora. Tenemos en línea 48 asistentes de diversas partes de la República y muy buenos comentarios, doctora. Eh, Pues muchísimas gracias a todos. Doctor Zafra, ¿algún comentario? Pues solo agradecer a la doctora Yáñez y sumarme a las felicitaciones, porque realmente fue muy profesional, profunda y muy bien explicada para que nos quede un conocimiento bien sólido. Muchísimas gracias, doctora. Claro, pues muchísimas gracias por la invitación. Cualquier cosa, pues yo quedo a sus órdenes. Eh, Estoy a su disposición. Ahí les puse mi página de internet, es www.proctologaquerétaro.com y mi correo electrónico es doctora Yáñez, abreviado el doctora, @proctologaquerétaro.com. Cualquier cosa, pues yo quedo a sus órdenes, cualquier duda, cualquier pregunta. Si algo quedó ahí pendiente, no duden en escribirme y con todo gusto quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias al doctor Zafra, al doctor León por la invitación. Muchas gracias, doctora Mata. Y cualquier cosa, pues quedamos al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Doctor doctora. León. Muchas gracias. Le agradecemos mucho. Excelente ponencia, doctora. Y a nombre del Colegio Médico de Querétaro, le otorgamos la presente constancia por su tema presentado el día de hoy de cáncer colorectal. Esperamos que se haya de provecho a todos los colegas de primer, segundo nivel. Y efectivamente, como usted lo dijo, pues nadie nos vamos a salvar de ni del tacto ni de la colonoscopia. Todos flotan, todos flotan. Exactamente. Y pues bueno, les agradezco a todos en general. Muchas gracias por haber asistido a nuestra sesión virtual del mes de mayo y nos esperamos ver pronto. Muchas gracias y que descansen. Buenas noches. Buenas noches, Buenas hasta noches. luego. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias, Buenas, doctora. buenas noches. Gracias, doctora. Gracias a todos. Muy buena noche a todos. Gracias. Buenas noches, doctora. Ay.